Bienvenido a una revisión rápida de la forma de pendiente de una línea. Los objetivos de este video son graficar una línea en forma de punto pendiente, y también encontrar la ecuación de una línea con el punto de pendiente. Ahora todos somos familiares con la forma de intercepto en pendiente de una línea donde, y igual 1010 más bm es igual a la pendiente de la línea, y b es el intercepto y de la línea. De todas las formas de ecuación lineal, es probablemente la más popular porque es muy fácil trabajar con ella. Puede graficarlo rápidamente sin hacer cálculos. Pero el enfoque de este video es la forma de una pendiente de punta, que también puede ser muy útil. La forma de punto pendiente de una línea está en forma de y1 igual a mx. Donde más está la pendiente de la línea, y el punto está en la línea. Así que una de las cosas más importantes que debemos poder hacer cuando tenemos una línea, este formulario es el punto. Eso está contenido en la línea. Para identificar, aviso que tiene que estar en el formulario donde tenemos una firma de subtracción aquí y una firma de subtracción aquí. Así que vamos adelante y pruébalo. Grafemos la ecuación lineal y 3 igual menos 2x. De inmediato, podemos identificar la pendiente. La pendiente será menos 2. Para utilizar esto para graficar la línea, escribiremos menos 2 como menos 2, 1. Ahora, lo siguiente que necesitamos poder hacer, entonces encuentra el punto que está en la línea. Así que el problema realmente está aquí donde vemos x más 4, y la forma debe ser x menos. Así que reescribamos esto para que se ajuste a esa forma. Para que se adapte a este formulario, debemos escribir x menos a menos 4. Recuerda, restando un negativo es lo mismo que agregar un positivo. Entonces, lo que esto nos dice es que esta línea contiene el punto donde la coordenada x es menos 4 y la coordenada y es 3. Ahora si esto es un poco confundente, la forma que me gusta recordar esto es siempre tomo el signo opuesto de lo que veo. Tenga en cuenta que la coordinación x es menos 4, pero tenemos un 4 con la x y aviso. Tenemos un menos 3 con la y, así que la coordinación y será un 3. Así que puede pensar en tomar el signo opuesto para encontrar estas coordenadas. Pero matemáticamente lo que hacemos es convertirlo en la forma correcta. Bien, entonces tracemos esta línea. Tenemos el punto. Y tenemos una pendiente de menos 2 o 2, 1. Así que aquí bajamos 2, el derecho, y puedes hacer eso varias veces si lo deseas. Y ahí está nuestra línea. Esto es muy similar a graficar una línea en forma de intercepto en pendiente donde plotemos el intercepto en y luego usar la pendiente. Es solo que el punto que nos dan no es el intercepto y ahora si queremos, podríamos haber tomado esta línea y reescribirla en forma de intercepto encuesta que básicamente significa que tenemos que resolver esto para ti. Bien, podemos hacerlo. Podríamos distribuir el menos 2 para obtener y, 3 igual 2x, 8, agregar 3 a ambos lados. Tenemos y igual 2x, 5. Para graficar esta línea, llevaremos el intercepto y de menos 5. Y luego vuelva a usar la pendiente, 2, 1, tan aquí 2, a la derecha. Cuando graficamos esta línea, es la misma línea. Podemos ver como intercepto x de menos 5. Y el punto que graficamos primero en la otra línea fue el punto que está en esta línea. Si regresamos a la pantalla anterior, también podemos ver que esta es la misma línea con un intercepto y de menos 5. Pero lo bueno de graficarlo usando el punto y la pendiente es que no tenemos que hacer cualquier manipulación algebraica a la ecuación. Vamos adelante y grafica una línea más. Así que lo primero que necesitamos identificar es la pendiente. La pendiente es igual a 1, 2 y lo siguiente que hacemos de hacer para identificar el punto en la línea dado por la ecuación en este formulario. Así que la coordinación x del punto, si digo menos 1, significa que la coordinación x ve 1. Y si veo un 3 al lado de la y, eso significa que la coordinación y será menos 3. Entonces trazamos el punto y luego, desde aquí, subimos 1. Justo 2. Podemos hacer eso varias veces. Así que esta será nuestra línea.
El segundo propósito útil de la forma de pendiente de punta de línea es encontrar la ecuación de una línea. Entonces, por ejemplo, si tenemos la pregunta, encuentre la ecuación de la línea con la pendiente 1, 2 y pasando por el punto, podríamos encontrar la ecuación de esta línea utilizando el formato de punto pendiente o el formato de pendiente intercepto. Así que intentemos ambos. Utilizando el formato point slope, lo primero que necesitamos hacer es identificar el valor de y1. Ahora es solo el opuesto. Y1 es realmente menos 3. Tan menos 3 sería 3 igual a la pendiente, que es 1, 2, veces x, x1. x1 es 6, tenemos menos 6. De nuevo, podemos ver la relación. Si esto es 6, esto es 6. Si esto es menos 3, es 3. Ahora, usualmente cuando usted da la ecuación de una línea, usted escribe el formulario de intercepto dependiente. Vamos adelante, y resuelve esto para y más 3 es igual a 1, 1, 2x, 3. Resumen 3 en ambos lados. Y igual 1, 1, 2x, 6. Ahora comparemos esto para encontrar la ecuación de esta línea utilizando solo el formulario de intercept. Lo que hacemos es primero reemplazar m con 1, 2. Y entonces debemos encontrar el valor de b, pero como este punto está en la línea, podemos reemplazar y por menos 3, x con 6, y resuelve por b. Intentemos. Tenemos menos 3 es igual a 3 más b, restando 3 en ambos lados. Tenemos b igual menos 6, poniendo todas las piezas juntas. Sabemos que y igual 1, 1, 2x, 6. Y, por supuesto, obtenemos la misma respuesta, y puedes verlo usando el formato de punto pendiente. Es realmente un poco menos trabajo que utilizar solo el formulario de intercepto dependiente. Pero esencialmente se reduce a usar el método con el que es más cómodo. Echemos un vistazo a uno más. Queremos encontrar la ecuación de la línea que contiene los puntos y, en ambos casos, necesitamos encontrar la pendiente. Así que comience haciendo eso. Recuerde la fórmula para encontrar la pendiente es barra. En este caso, tenemos barra. Así se parece, tenemos una pendiente de 1, 4. Bien, hagamos esto más tiempo. Comparemos, encuentre la ecuación mediante el formulario punto pendiente y luego el formato pendiente intercepto. Utilizando el formato de punta pendiente, podemos elegir el punto que queremos usar. Voy a seguir adelante y usar este primer punto, así tendré menos, y 1 es 4. Tengo y, 4 igual 1 4 veces x. Desde x1 es menos 1, tengo menos 1, que sería 1. Otra vez, asumamos que quieren la ecuación final en forma de intercepto dependiente. Distribuimos y solucionemos por ti. Tenemos 1, 4x, 1, 4, agregue 4 a ambos lados. Tenemos y igual 1, 4x. Ahora, 4 más 1, 4, 4 es igual a 16, 4, así que 16, 4 más 1, 4 sería 17, 4. Ahora, vamos adelante y vea si podemos obtener la misma ecuación utilizando solo el formulario de intercepto dependiente. Entonces, de nuevo, comenzamos reemplazando m con 1, 4. De nuevo, tenemos una elección de puntos. Utilizar para encontrar el intercept y vamos adelante y utilice el segundo punto esta vez. Entonces, cuando y es 5, x es 3. Esto nos deja con un desconocido. Entonces ahora podemos resolver para b. Restruyendo 3/4 hexanewton ambos lados, tenemos b igual 5, 3, 4. Sería 1, 1, 4, que es 17, 4. Así que, de nuevo, reemplaza b con 17, 4 resultados en la misma ecuación que encontramos en el lado izquierdo. Espero que encontres este video útil. De nuevo, cuando se encuentra encontrar la ecuación de una línea, puede usar cualquier forma. Pero si se ofrece una línea en forma de pendiente de punto, deberá identificar la pendiente y un punto y graficarla. Gracias por ver.